vamos con el siguiente tema. Es algo que yo le planteaba a Ricardo desde hace ratito en una conversación que tuvimos aquí, todos lo hacemos transparente, en una conversación que tuvimos por WhatsApp, pero es con lo que comenzábamos el programa de hoy. Algo que me parece verdaderamente cuestionable. Hoy el New York Times, en mucho tiempo no había hecho esto, el New York Times engalana, si se le puede decir así, su portada con una nota sobre México. No cree usted que es una nota positiva sobre México. No. Una vez más, y con la misma persona, Natalie Kitroyev o Natalie Kitroy, no sé cómo se pronuncia ese apellido, satanizan al presidente López Obrador. Digo una vez más porque Natalie Kitroyev o Kitroy lleva ya mucho tiempo haciendo este tipo de notas en las que, pues vamos, ¿no? Plagada de una serie de comentarios, especulaciones, es evidente, se lanza única y exclusivamente contra López Obrador, aclarando que aquí pues no es que defendamos al presidente, defendemos lo que creemos que es justo. Bueno, en esta nota que le está poniendo don David ahí en pantalla, cuestiona, no sé si la puedo poner también ahí en español exactamente, ¿no? México restringe a su instituto electoral que contribuyó a acabar con el régimen del partido único. Y a ver si nos puede poner la portada física del New York Times. Ahí está, ¿no? Si usted ve en su esquina inferior izquierda, justo abajo de la foto principal, en primera plana del New York Times, iba a decir Reforma, Ricardo, en primera plana del New York Times, ahí está la nota de Natalie, ¿no? México reduce la agencia que observa las elecciones en ese país, ¿no? Y ahí está la nota, y pase usted a la página tal en la que continúa la nota de la gran periodista Natalie Kitroyev, que vaya que ha tenido puestos en el periodismo, ha sido asistente ahí en el New York Times, reportera de Bloomberg, reportera de Los Angeles Times, y bueno, pues ya, ahora vaya que se merece detentar el buró del New York Times en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, en esta nota, querido Ricardo, querido público consentidor, me parece que Natalie Kitroyev pone al presidente López Obrador al nivel de Muammar Gaddafi, ¿no? O al nivel de Saddam Hussein, o al nivel de Kim Jong-un, ¿no? Esto por la aprobación del Plan B a la reforma electoral anoche. Ya sabe usted que anoche el Senado avaló este Plan B. Y pues le digo, con una nota de la primera plana de hoy, que anoche fue publicada en su prime time, ¿no? En la plataforma digital. Anoche, cuando uno abría la aplicación del New York Times, esta era la primera nota que salía. La primerita, querido Ricardo, querido público consentidor, ¿no? Yo creo que ha de estar muy feliz Natalie Kitroyev y su mamá, que es una muy reconocida académica acá en los Estados Unidos, y también en la diplomacia, pero bueno, de estar muy feliz de que pues haya salido en primera plana su hija, ¿no? Pero le decía, no es la primera vez que tenemos una columna, si se le puede llamar así, artículo, no sé qué sea, plagado de opinión y especulación por parte de esta persona, y ahí, en el New York Times, plagado de opinión y especulación, Ricardo, y público consentidor, pero carente de rigor periodístico. Siempre acusando al presidente de México de utilizar el aparato gubernamental para sus propios motivos, de autoritario, ¿no? Ahora dice, pues, que está utilizando al gobierno para restringir al pobre Instituto Nacional Electoral, que tan buen instituto ha sido para los mexicanos, puesto que fue el que acabó con el régimen del PRI, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esta nota. Desde muy, muy temprano le decía al público consentidor, Ricardo, que no es que acá en Estados Unidos todo el mundo lea el New York Times, tiene un público muy específico. Inclusive ahí en Nueva York, ¿no? En Nueva York, la gente que vive en la ciudad de Nueva York, me voy a atrever a decir que leen más el New York Post que el New York Times, ¿no? O sea, honestamente. Acá en Estados Unidos yo me preocuparía que hablaran mal de México en el USA Today, que es el que más leen acá, ¿no? O en Fox News, que es una de las cadenas que más ven los conservas acá. Pero los conservas de Fox News están interesados en este tema. No estuvieron ni siquiera interesados en el tema de Genaro García Luna. Y pues llama mucho la atención, ¿no? Que el New York Times,
constantemente haga estas notas contra directamente López Obrador, ¿no? O sea, mi esposa, que es científica de datos y también estudió función pública, me preguntaba, ¿por qué crees tú que tienen esta intención directa con el New York Times, ¿no? O sea, ¿qué crees que está pasando con el presidente López Obrador? Es más que claro que hay una campañita ahí, ¿no? ¿Por qué el New York Times hace esto? ¿Por qué Natalie Kitroyev o Kitroyev se va directamente en contra de López Obrador? ¿Qué les ha hecho López Obrador? Yo creo que no es el presidente. Es exhibir al New York Times por lo que es, un medio de la derecha que trata de contrarrestar a cualquier cosa que tenga que ver con la izquierda, ¿no? En este caso, la izquierda latinoamericana de México. La izquierda latinoamericana que está siendo también cuestionada por The Atlantic, con el tipo que le escribía los discursos a Bush y que es uno de los principales propagandistas de la guerra en Irak, ¿no? Esa es la única realidad. Pero quería también pedir tu opinión, tú como gran conocedor de los medios, querido Ricardo Sevilla. Querido Toño, pues a mí no me sorprende, a diferencia de ti, no me sorprende absolutamente, y porque has dado justamente en el clavo. El New York Times es un medio de comunicación de la derecha, siempre lo ha sido. Que se haya adjudicado varios premios, muchos premios periodísticos, eso no significa que esté empatizando, haya empatizado o vaya a empatizar con los movimientos latinoamericanos, con la izquierda latinoamericana, para nada. Este periódico es leído por personajes de narices respingadas. Hay que decirlo con todas sus letras. Leí el artículo con interés periodístico, pero al mismo tiempo me pareció de una banalidad absoluta. Siempre he recelado de los géneros de opinión, sobre todo cuando no vienen acompañados de datos duros. A mí me gusta muchísimo el dato duro, el dato que puedes comprobar, la factura, la orden de pago, las fotografías, los videos, los testimonios, eso de lo que hablaba Leo Perutz y que no han leído, yo no sé por qué no han leído a Leo Perutz, este gran escritor que hablaba y ejercía tanto en la literatura como el periodismo, pero él hablaba justamente de eso. Si tú quieres poner a alguien corrupto y que se revelen sus corruptelas, simple y sencillamente ve y colócalo frente al espejo. Y ahí es donde se van a ver reflejadas todas sus corruptelas. Ahora, en este caso, me parece de una superficialidad supina. Porque esta mujer en el artículo dice, los legisladores mexicanos modificaron el miércoles, o sea, ayer, el sistema electoral del país. Ahí, pues eso me parece un absoluto lugar común. Y bueno, dice esta mujer que se le ha dado un golpe a la institución, en este caso al Instituto Nacional Electoral. Yo me pregunto, ¿conocerá a Lorenzo Córdoba? ¿Habrá hecho un perfil de Ciro Murayama? ¿Conocerá a ambos sujetos, a Murayama, a Lorenzo Córdoba? ¿Sabrá que Lorenzo Córdoba es un racista, que es un clasista, que es un burlón? ¿Lo sabrá? Perdón que te interrumpa, porque exactamente eso me cuestionaba yo. No sé si Natalie Kitroyev ha escuchado este audio. Vamos a, pues que de verdad, o Kitroyev, ya me dice doña Ceci que es Kitroyev. Bueno, Kitroyev, Natalie Kitroyev ha escuchado este audio que le vamos a poner a continuación de una autoridad electoral que ella entrevista para esta pieza, si se le puede llamar así, en el New York Times, y que acá en Estados Unidos, de donde ella es, ese señor, después de haber hecho estas declaraciones en contra de las comunidades indígenas, hubiera sido obligado a renunciar y se le hubiera acabado su carrera política. Esa es la hipocresía que yo no entiendo, querido Ricardo. Perdóname que te interrumpa, pero por si está viendo esto Natalie, pues estaría buenísimo que escuche lo que dijo Lorenzo Córdoba hace algunos años. Ahí entrena. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, dime, ¿me escuchas? Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No, man, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, siempre de nuevo, Ray Bradbury Rey. No, exacto.
Ray Bradbury Reloaded. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, no decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú me vas a decir, pero es que este güey, yo no sé si sea cierto que habla así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, Natalie Kitroff no sabe español, pues igual y le podemos hacer la versión estenográfica para que escuche cómo ese personaje al que ella resalta como el gran luchador por la democracia, pues es un pinche racista asqueroso, un clasista. Este es el verdadero Lorenzo Córdoba, para ver si se da cuenta de algo Natalie Kitroff. Yo, de hecho, me preguntaba, mi querido Ricardo, y permíteme seguir con esto en la conversación, ya, perdón que te haya interrumpido, pero tú que has estado en los medios de comunicación durante décadas, tú en algún momento siendo reportero de 2 medios, ya de inmediato te dieron el buró de un periódico en un país, no sé, ¿no? Específicamente haber estado como reportero en Bloomberg y luego en Los Angeles Times, pues ahora resulta que es la directora del buró del New York Times en México, Ricardo. Pero bueno, perdón que te haya interrumpido. No tienes por qué pedir perdón, querido Toño. Es una conversación entre amigos, es una conversación informativa. A mí me gusta mucho eso, no solamente pues aventarse aquí el super rollazo, no, hay que acompañarlo siempre con estas preguntas, con estas aportaciones, me parecen fundamentales. Y fíjate algo, curiosamente, en lo que yo no había reparado, y probablemente la gente tampoco, o quizás sí, es que Lorenzo Córdoba habla de las crónicas marcianas. Habla de las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un libro de relatos donde pues la colonización de Marte por parte de la humanidad en un mundo en destrucción, pues bueno, la ignorancia, Ricardo, es pura ignorancia. O sea, el tipo se detenta como el gran doctor. Esta es una frase que utiliza mucha gente sin saber las crónicas marcianas. Es una frase que la gente dice, ay, son puras crónicas marcianas, ¿no? Pero sin saber que se trata de una gran obra de la literatura, ¿no sabes? O sea, es por pura ignorancia, pero nos venden la idea de que el doctor Lorenzo Córdoba es un gran chingón, ha ido a las mejores universidades y se sabe la constitución de pe a pa. Pues no se sabe la constitución de pe a pa porque quiere seguir ganando más que el presidente, y Natalie Kitroff está defendiendo que este señor siga obteniendo uno de los mejores salarios de México, mientras pues vivimos en un país con una grave desigualdad. Por supuesto, y que nadie se sabe la constitución de pe a pa, porque es ya desde hace muchísimo tiempo un Frankenstein. O sea, ya la constitución no es esa constitución pura, casta, noble, sobre la que se tiene que jurar, no, ha sufrido muchísimas reformas, muchísimos agregados, se le ha mutilado, se le ha complementado, se ha hecho con la Constitución mucho trabajo y que es normal, que se tiene que hacer. A mí me parece un despropósito los codigueros, por ejemplo, de la Libre de Derecho. Tuve que padecer algunos compañeros en la Facultad de Ciencias Políticas que estudiaban al mismo tiempo que ciencia política, estudiaban en la Libre de Derecho, pues ya sabes, absolutamente retóricos, calderonistas, también les gustaba el chupe, pero eso es anecdótico. Aquí lo que me parece interesante, y para regresar al análisis de este artículo, es que me parece muy superficial. Me parece muy superficial porque en efecto no conoce el contexto. Yo no sé dónde viva Natalie, no sé dónde viva. Francamente, no me interesa mucho, pero le apuesto a la audiencia que no vive en el Peñón de los Baños. No vive en el Peñón de los Baños aquí en la Ciudad de México, tampoco vive en Escuadrón 201, ni creo que viva en la Moctezuma segunda sección, ni en Aeropuerto, ni creo que viva en la Unidad del Rosario. No, dejémonos de cuentos. Esta mujer probablemente viva en las Lomas de Chapultepec, o viva en la Condesa,
o viva en la Nápoles, o viva en la del Valle, o viva en alguna de estas colonias, y ahí no tiene convivencia con el México profundo, con el México real, con el barrio, no lo conoce y no percibe, y por eso no tiene la temperatura de lo que la gente dice en el tianguis, hoy que es jueves de tianguis, no tiene la percepción de lo que dicen en el mercado, no tiene la percepción de lo que dicen en el metro, porque probablemente se traslada a las oficinas de New York Times aquí en la Ciudad de México en Didi o en auto propio, entonces va encerrada en una cápsula. El hecho de que vivas en un país, en un lugar determinado, en una colonia, es como si fuéramos enfocando hasta que se convierte eso en un lugar absolutamente microscópico y que no conoces alrededor. ¿Por qué? Porque te da miedo ir a Iztapalapa, porque te da miedo hacer el recorrido allá en Ciudad Nezahualcóyotl, etcétera. Y si esta mujer se diera la oportunidad de ser una periodista de a de veras, y perdón que lo ponga en ese sentido, pero no es una reportera de a de veras, o sea, son de estos personajes que como siempre ha ocurre con Ciro Gómez Leiva, que saliendo prácticamente de la carrera de la Universidad Iberoamericana, pues lo hacen jefe de redacción, trabajó en la revista Contenido, muy poca gente sabe eso, pero nosotros sí lo sabemos, en fin. Este tipo de personajes tienen 2 o 3 puestos y de inmediato saltan. Ahora, ¿cuál fue uno de los puestos anteriores donde estuvo Natalie? Pues en Bloomberg, eso nos debe decir muchísimo. Bloomberg tiene una asociación financiera, económica muy próspera con Manuel Arroyo, porque hicieron esta asociación que por eso se firman el financiero Bloomberg. Entonces, es un medio derechizado absolutamente y ella segura y probablemente tiene este contacto, este convivio con gente que toma el cafecito ahí enfrente del Parque Hundido, está caminando por las plazas y eso está muy bien, pero debe esto hacernos ver que es un sector muy pequeño de la población. Eso no significa que López Obrador haya convertido o quiera convertir a este país en un país de un régimen unipartidista, como ella lo dice. No, este fue un país de un régimen unipartidista y ella probablemente no lo sabe o no lo quiere saber o no lo ha estudiado, pero el régimen unipartidista era encabezado y vertebrado por el PRI. Más de 60 años estuvo el PRI en esto que se llamó la dictadura perpetua y que después Mario Vargas Llosa hizo ahí el acomodo y le llamó la dictadura perfecta, pero no lo ha estudiado ella, debería estudiar un poquito más, hacer los perfiles antes de ser tan superficial. Yo creo que no sabe que Lorenzo Córdoba le dio contratos a Enrique Krause por adjudicación directa para que hiciera la historia de la democracia en este país. No creo que sepa que le da contratos a José Woldenberg. Ahí hay un claro conflicto de interés porque Pepe Woldenberg fue uno de los antecesores de Lorenzo Córdoba y además fue su jefe y bueno, eso no lo sabe, no parece saberlo y sería la mar de interesante que ella, antes de presumirse la gran periodista y que escribe en el New York Times, pues se ponga a estudiar un poquito más. A mí, francamente, todos estos rótulos, todos estos títulos nobiliarios, es que yo escribí acá, es que yo escribí allá, es que yo recibí este premio, fulano, sutano, perengano, me parecen puro bluff. Yo creo que a la gente no la puedes engañar, la gente sabe perfectamente quién eres, del lado de qué estás, y que por supuesto, pues el New York Times sirve para dos cosas, para nada y para, bueno. Envolver papayas acá en Estados Unidos o sandías. Pero fíjate, Ricardo y querido público consentidor, no es mi intención de ninguna forma demeritar a los jóvenes. A mí me dio mucho gusto que a mis 30 años me hayan hecho jefe de información en Azteca América, por ejemplo. No hay nadie entonces, no, ¿cómo es posible una persona tan joven y etcétera?
no es mi intención demeritar el trabajo de los jóvenes ni la capacidad de muchos jóvenes. Aquí Manuel Pedrero nos ha dado siempre una cátedra muy fuerte de su gran conocimiento, de su gran coeficiente, de su muy fuerte inteligencia. Pero sí es muy cuestionable lo que plantea Ricardo en cuanto a Natalie Keith-Troif. Es muy, muy cuestionable que tengamos que hayan puesto en el Buró de México, como directora del Buró de México del New York Times, a una mujer que pues simple y sencillamente fue reportera en Bloomberg, luego fue reportera en Los Angeles Times, que es evidente no ha tenido contacto con la realidad de México para un tema que es tan profundo como es el tema electoral en México. Es evidente que no podríamos, sin ser especialistas en la materia, ni escribir sobre eso, ni de ninguna forma, pues, ¿cómo decirlo? Ser el director de ese periódico en ese país, ¿no? Se esperaría que pongan a alguien que esté contagiado con el país, que sepa del país, que sepa qué hacer al respecto, que tenga contexto de todo lo que pasa. Natalie, insisto, ¿no? Pues ella, su mamá es muy reconocida acá en la academia, acá en Estados Unidos, Anita Isaacs, ¿no? Por ejemplo, podrá haber estudiado en Princeton y lo que ustedes quieran, pero me parece que carece de un conocimiento en México bárbaro. No es por demeritar su trabajo, pero si va a criticar al gobierno de México, tiene que hacerlo con todo el rigor periodístico. Tuvo que haber buscado al mismo López Obrador o algún secretario, alguna secretaria del gabinete, tuvo que haber preguntado entre la gente qué es lo que opinan sobre el INE, tuvo que hacer un análisis más a fondo de lo que consiste ese plan B a la reforma electoral, tendría que haber dado también la otra versión. Oiga, los mexicanos están enojados de que se gaste tanto en elecciones, de que se gaste tanto en salarios de personajes como Lorenzo Córdoba. Tuvo que, en todo caso, que tener el contexto de quién es Lorenzo Córdoba, el racista Lorenzo Córdoba. Creo que eso es lo que preocupa en cuanto a Natalie Keith-Troif, ¿no? No es que la demeritemos porque sea joven o porque esté ahí en el New York Times, pues no. A mí, si me lo preguntan, me parece que se ponen este tipo de puestos a personas maleables, lo digo con mucho respeto, personas que puedan recibir una línea sin ningún problema y que puedan actuar de esa forma por lo maleables que son, personas que se convencen, si sabes que voy a ser director de tal lado, te voy a ser el director del Buró de México, ay, pues qué chingón, van a salir tus notas en la primera plana del New York Times, ay, pues qué chingón, ¿no? Y pues de esa forma se burlan de la misma persona y le obligan a hacer notas que son pues más de línea que de nada. Esa es mi opinión. Esta nota que le va a poner David en pantalla es una nota de línea del New York Times. No, period. no es otra cosa. Natalie Keith-Troif antes era su reportera en economía. ¿Qué puedes saber de una reportera en materia económica sobre elecciones en México, Ricardo? O usted, querido público consentidor. Yo creo que nada. Pero bueno, ahí que quede para que la gente lo decida. Y querido Ricardo, a mí me encanta plantear estos temas contigo, aquí en Sin Censura. ¿A dónde te puede escribir Natalie para quejarse, para pues hacerte algún tipo de reclamación, querido Ricardo? Pues no va a lograr escribirme porque yo todavía uso del correo del viejo. No es cierto, es una broma también. Pues que me escriba, por favor, en mis redes sociales, donde ahí me está siguiendo el público consentidor, como tú le llamas, el público memorioso, ese público al que no se le olvida todas las trapacerías, todas las atrocidades, todas las corruptelas que han hecho propios y extraños, conservadores dentro y fuera del país. Síganme en mis redes sociales porque hoy vamos a seguir hablando sobre este y otros temas en nuestro canal. Síganme por favor en Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Síganme por favor también en el diario Basta. Síganme por favor también en Paralelo 24, un portal de investigaciones periodísticas justamente. Síganme en mis redes sociales, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más para que no haya pierde, y síganme por favor aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana para dejar a la víbora chillar, que chille la víbora, no la pueden maniatar, como decía cierto reportero, porque no tiene manos, pero así son los reporteros
Ya ve cómo son. Maniataron a una víbora en la colonia Roma, por ahí se leyó en algún momento, y hubo que darle unos zapes ahí al reportero, por más que había salido egresado de la Universidad Iberoamericana. Pero bueno, ahí están los datos. Muchísimas gracias, querido Toño, te mando un fuerte abrazo. Si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Es que ahí estudió Fox en la Ibero, y ayer Fox decía los muertos asesinados, ¿no? Es que... Pero bueno, ahí lo tiene usted. Querido Ricardo, nos vemos también mañana ahí en los datos duros para hablar de rock, de cómics, de muchas cosas que nos remontan a los años 80. Querido Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí en Sin Censura. Y le pido